Dicen que la esperanza llega despacio, pero mi futuro llegó con un ping de notificación a las 6:17, cuando la cocina todavía olía a café ralo y la casa repetía el coro de siempre: fulana, no tienes futuro. Era la voz de Brenda, mi madrastra, rebotando desde el pasillo como quien anuncia el pronóstico del tiempo, posibilidad de fracaso con chubascos de sarcasmo al atardecer. Mi padre, Ademar, fingía leer el periódico en el celular. Fingir se volvió su verbo favorito desde que mi madre, Lucia, se fue, y se llevó con ella la única luz que aún daba algún contorno a las cosas. Abrí el notebook viejo, la pantalla con un rayón en la esquina superior. En el asunto del email, se leía: Offer letter international fellowship part, urban design. Me detuve, repetí en voz baja, tanteando cada palabra como quien prueba un puente antes de cruzarlo. Había un PDF adjunto, un logotipo azul marino, la firma de alguien llamada Martha Klein, Head of Global Programs. El texto empezaba en inglés y terminaba en portugués castizo, como si dos lenguas intentaran tirarme del mismo pozo. Tenemos el placer de ofrecerle un contrato de residencia artística internacional por 12 meses, con beca integral, alojamiento y mudanza asistida. Por favor, confirme su dirección para emisión de visa. Dirección, código postal. Me reí sin sonido. Hacía meses que Brenda me recordaba, en el café, en el ascensor, en la respiración: quien no tiene futuro no necesita código postal nuevo. Y ahora el mundo me pedía un nuevo set como quien pide un documento de identidad. ¿Qué cara es esa?, preguntó ella, apareciendo con una bata morada y una taza con brillantina que decía Girl Boss. ¿Se actualizó el currículum de la decepción? Llegó un email, respondí, intentando mantener las manos firmes. Contrato internacional. Ella arqueó una ceja, lo que para Brenda era casi un terremoto. Internacional. Tipo internacional del barrio de al lado, porque con tu portafolio de grafitis de cuaderno. Mi padre carraspeó sin levantar los ojos del teléfono. Déjala. Él siempre tropezaba al elegir pronombres conmigo, como si cada palabra pudiera disparar otro velorio. Nada de dejar, Ademar, cortó ella. Necesitamos realidad, no fantasía. Mira esta nevera, mira las cuentas. Contrato internacional es estafa, igual que esos felicidades, ganó un viaje. Cliqué en el PDF, las páginas se abrieron como puertas que nunca vi en ese apartamento. En letras sobrias, Stadtwerkhaus, International Residency, Berlín. Más abajo, cláusulas de beca mensual, estudio propio, mentoría, pasajes y un ítem que hizo que mi corazón se inclinara: proyecto, cartas para un CEP ausente, cartografías afectivas de duelo y ciudad. Era el nombre de la propuesta que yo había enviado a las 3 de la madrugada, en una semana en que el armario olía a moho y yo escribía en el cuaderno de mi madre: mamá, dame una señal de dirección. Tal vez ella había respondido: Berlín. Leí en voz alta, sin querer. Es real. Brenda soltó una risita de esas que terminan en estornudo. ¿Berlín? Ajá. ¿Hablas alemán? ¿Tienes pasaporte? ¿Tienes dinero para el taxi hasta el aeropuerto? ¿Tienes futuro? Saboreó la última palabra como quien mastica hielo. Tengo un contrato, respondí, y fue la primera vez en meses que usé la palabra tengo sin miedo de que alguien me la quitara. Y el contrato dice que ellos se encargan de todo, hasta de la mudanza. Cambio de CEP, repitió mi padre, en un susurro que me recordaba a otra persona. Por un segundo vi en él al hombre que bailaba bolero con mi madre, las manos firmes, la mirada llena de ciudades imaginarias. Después bajó la cabeza y volvió a ser un poste sin luz. Abrí el armario de arriba, ese donde mi madre escondía los objetos que no eran de ahora, como decía. Allí, entre cintas de VHS y una caja de botones, encontré su cuaderno de direcciones. Tapa azul desteñida, la palabra CEPS escrita con bolígrafo verde. En cada página, nombres, calles, anotaciones como hay jabuticabeira en la vereda o vecino gentil, ofrece café. Mi madre mapeaba el mundo por gentilezas y árboles. En su letra inclinada, un recado: si algún día te dicen que no tienes futuro, escríbelo en el mapa. Dirección es verbo, llegar.
Cerré los ojos. El futuro, pensé, a veces es una extranjera que toca el timbre demasiado temprano. A veces es un email que llega antes del milagro de que el café se ponga fuerte. Respondía Marta, en un inglés medio cojo y valentía, fluida, y accepte offer. My current address is. Escribí nuestro SEC por última vez con la precisión de un adiós. Pregunté sobre visa, documentos, plazo de embarque. Envié. El woos del envío sonó como un chasquido en el tejado, de esos que anuncian lluvia. Brenda bufó. Bien, y cuando salga mal, vuelves, porque aquí no sobra cama para soñadores. No te preocupes, si sale bien, tampoco vuelvo, respondí, y mi voz no temblaba. Voy a mandar el nuevo ser en una postal. Ella rió, pero en el fondo del sonido había una duda pequeña, ronroneando. Mi padre alzó la vista y, por un instante, nuestros ojos se encontraron en la misma línea de tiempo. Vi disculpas que él no sabía conjugar. Vi miedo de perderme y alivio de verme partir. Vi a un hombre cruzando una avenida ancha sin saber en qué vereda quiere llegar. Guardé el cuaderno de mi madre en la mochila. Tomé la carpeta con mi portafolio, los certificados, la copia del pasaporte que había dejado vencer porque nadie renueva futuro sin futuro. El sol se insinuaba por la ventana, rayando el piso con la regla invisible de una mañana que parecía otra. En el bolsillo, el celular vibraba, nuevo mensaje de Marta, un checklist de exámenes, vacuna, cita en el consulado, y una frase, "Will obey your concept of turning grief into maps". Sonreí. Si era para cambiar mi CEP, que fuera escribiendo calles con la caligrafía de mi madre. Abrí la puerta y, antes de que Brenda encontrara otra palabra para arrojar, dije, voy al centro a resolver mis documentos. Si preguntan, di que estoy ocupade. Sí, dije ocupade, de la forma que me pertenece mapeando mi futuro. El centro siempre me pareció un rompecabezas de veredas gastadas. Bajé del bus con la carpeta sobre el pecho y el cuaderno de direcciones de mi madre en la mochila, como quien carga brújula y santo. El email de Marta parpadeaba en el celular con la precisión alemana que yo aún ni creía merecer. Checklist de documentos, carta invitación, seguro de salud internacional, comprobante de alojamiento, cronograma de embarque. Arriba, una línea simple, consulado agendar la visa de residencia artística. Abrí la web del consulado en un cibercafé de pantallas cansadas. Los horarios, como los asientos de un vuelo barato, se evaporaban delante de mí. Me puse unos auriculares, respiré hondo y escribí un email corto y firme a la dirección que Marta indicó. Necesito fecha de urgencia por contrato firmado. Adjunto la offer letter. En minutos, respondió con una frase, milagrosa, use este código de prioridad. Copié, pegué, y de pronto apareció un turno para el jueves, las 9:10. El futuro huele a formulario impreso. Salí del cibercafé con ganas de contárselo a alguien que no convirtiera la noticia en munición. Subí la escalera del edificio antiguo, donde quedaba la notaría 3 oficio. Tenía que reconocer firma de una rúbrica que, según el consulado, debe ser perfectamente igual al documento civil. La empleada miró mi identificación, me miró a mí, luego la foto, antigua con flequillo torcido que mi madre recortó en la cocina con tijera escolar. Sentí su mano por un segundo, tan nítida que casi giré el rostro para agradecerle. Firme aquí, dijo la chica del mostrador. Y, felicidades. Vi residencia artística en el motivo. No todos los días alguien se va por talento. Sonreí con una parte de la boca que no usaba hacía meses. Sellaron el papel, pegaron una estampilla de brillo discreto, y me descubrí pensando que la burocracia, cuando no intenta aplastarte, también puede ser un ritual de pasaje. Cada sello, un tambor discreto anunciando la travesía. De camino, pasé por vacunación. La enfermera, que tenía florcitas dibujadas en el gorro, preguntó a dónde iba. A Berlín, respondí, y la palabra encendió una lámpara interna. Aplicó la aguja sin crueldad y contó de una prima que se fue a Lisboa y empezó a llamar saudade a lo que antes llamaba peso. Ya verás, dijo, el duelo también cambia de sed. Asentí, con ganas de anotar la frase. En el cuaderno de mi madre. Volví a casa antes del almuerzo,
y la puerta ya se abrió con viento de sarcasmo. Mira quién llegó de Disney, anunció Brenda, esparciendo harina en la encimera como si amasara mi entusiasmo junto con el pan. ¿Trajo la visa sellada con el Mickey? Traje el turno, respondí, poniendo el papel sobre la mesa con el cuidado de quien extiende un mapa. Jueves, las 9:10. El jueves tengo clase de pilates, dijo, como si el consulado obedeciera a su lumbar. ¿Y quién va a pagar todas esas tasas? ¿Crees que Alemania es una organización no gubernamentales? Mi padre apareció desde el pasillo, camisa arrugada, ojos que evitan diagonales. ¿Cuánto sale todo?, preguntó, en un tono que mezclaba interés y lista de compras. Tasa consular, seguro, traducción jurada de 3 documentos, enumeré, como quien cuenta escalones, y pasaporte nuevo. La residencia cubre pasaje y alojamiento. El resto, soy yo con mis changas y levanté el celular, el adelanto de la beca del primer mes. Marta pidió mis datos bancarios. Brenda rió breve. ¿Adelanto? Ajá. Y mañana despiertas en Berlín diciendo Guten Morgen con acento de telenovela. Presta atención, sin futuro no hay adelanto. Eso es estafa. Miré el cuaderno de mi madre. En la tinta verde, encontré una página que nunca había visto, lugares que se abren cuando tocamos con delicadeza. Debajo, una lista de puertas. Biblioteca de la Plaza, Atelier de Doña Conceyo, Sala 7 del CESC, pedir ayuda al chico de gafas redondas. Ella dibujaba flechas como quien cose. Sentí un coraje antiguo, levantar la cabeza. Estafa es desistir antes de intentar, dije, suave. El jueves voy al consulado, hoy todavía voy a la traducción jurada. ¿Y con qué dinero?, insistió Brenda, calibrando la sonrisa para herir sin sangrar. Con el mío, respondí, y saqué del sobre de papel madera el comprobante del último freelance de diagramación que hice para la librería del barrio, y con lo que la tía Livia dejó reservado para cuando el mapa llamara. Era verdad la hermana de mi madre guardó un dinerito en una cuenta chiquita con apodo de margen de maniobra. Mi padre se movió, inquieto. Llora, ¿puedo llevarte al consulado?, arriesgó, casi pidiendo permiso a la pared. Si quieres esperarme afuera, está bien, dije, sin crueldad. Adentro me las arreglo. Necesito verme arreglándome. Al final de la tarde, me senté en el piso de mi cuarto con los papeles esparcidos y una lapicera. Hice un guión de visa como si fuera storyboard de cortometraje. Escena 1, pasaporte. Escena 2, foto 3x4 sin flequillo torcido. Escena 3, traducciones. Escena 4, seguro. Escena 5, carta de motivación en una página. Arriba, escribí, probar que existo, que creo y que no me voy a perder en el camino. Abrí el email y encontré una sorpresa. Marta había grabado un audio. Su voz, con R's que no son las nuestras, decía: We chose you because your projects makes like streets and memory. Bureaucratie is a bridge. WLL walk with you. Junto, adjuntó un modelo de carta para el funcionario del consulado, listando la naturaleza de la beca, la vivienda ya garantizada, el seguro contratado por la institución. Era como si alguien del otro lado del océano tocara con delicadeza, de la forma que mi madre enseñaba. Cuando cayó la noche, subí a la azotea con el cuaderno azul. La ciudad respiraba por rejas, antenas y promesas atrasadas. Escribí mi nuevo SEC en letras grandes, aún sin saber cuál sería. CP, XXXXXXX, Berlín provisorio. Abajo, un billete para mí mismo. Si te dicen una vez, más que no tienes futuro, responde con agenda. Jueves, las 9:10. Cerré el cuaderno. La luna parecía una calcomanía mal pegada en el cielo, y me reía solas. Tal vez el universo también use pegamento viejo cuando necesita fijar un destino. Volví adentro. Brenda había sacado el pan del horno. El olor era bueno, el humor no. Puse mis documentos en orden dentro de una bolsita transparente, como piden en los aeropuertos para los líquidos. Me acosté tarde, corazón con uso horario. Antes de dormir, releí un recado de mi madre, anotado en el borde de la página. Dirección es verbo, llegar, pero llegar también es probar que sabes partir. Cerré los ojos,
El jueves, a las 9:10, iba a probarlo. Desperté antes del despertador. La cocina aún estaba oscura cuando metí los papeles en la bolsita transparente y revisé el checklist por enésima vez. Pasaporte nuevo, brillo de cosa recién nacida, offer letter, carta del alojamiento, seguro de salud, formulario del consulado, foto 3x4 sin flequillo torcido, comprobante de turno, comprobante de adelanto de beca, el email de Marta con el PDF de la transferencia. Al lado, el cuaderno de direcciones de mi madre, tapa azul desteñida. Escribí en la primera página del día, jueves, las 9:10 probar que llegar es un verbo que yo conjugo. ¿Vas en tenis? La voz de Brenda cortó la penumbra como cinta de inauguración. A los diplomáticos les encantan los tenis, claro, y recuerda inventar que hablas alemán fluido, Kartoffel cualquier cosa. Voy en tenis, porque voy a caminar, respondí, sin levantar la cabeza, y porque mi madre decía que cada puente exige zapato que no lastime. Mi padre apareció con las llaves en la mano. Yo te llevo, me quedo afuera. Sí, si necesitas, estoy. Asentí. En el coche, el silencio parecía una sala de espera. Encendió la radio bajito, y por 2 cuadras sonó un bolero tímido, con estática. La apagó rápido, como quien pide perdón por recordar. La fila en el consulado era un corredor de respiraciones contenidas. Un guardia, con credencial, leyó mi nombre en el turno y marcó un OK con marcador grueso. Me senté en una silla de plástico, las manos calientes, sosteniendo la bolsita como salvavidas. Frente a mí, un panel digital pingaba números, B042, B043. El mío parecía un CEP de bolsillo, B047. Cuando llamaron, la cabina tenía una ventanilla con micrófono y una banderita discreta. Del otro lado, un señor de gafas rectangulares, sonrisa que no se desborda. Guten Morgen, buenos días, documentos, por favor. Pasé el paquete con el cuidado de quien ofrece algo que no quiere perder. Él revisó ítem por ítem, murmurando palabras que yo reconocía por contexto: residencia, beca, comprobación, alojamiento. Se detuvo en la offer letter. Cartas para un CEP ausente. Bonito, dijo, con acento que recortaba las sílabas. Es sobre duelo y ciudad, respondí. Mapas afectivos. Mi madre hacía mapas de gentilezas. Quiero dibujar calles con las palabras que quedaron. Asintió, como quien mira un croquis que tiene sentido. Tecleó en el sistema. Pidió que escaneara las huellas, hasta que frunció el ceño ante un ítem. Falta comprobante bancario del adelanto. Este PDF dice, aprobed, pero necesito el estado, setled. El estómago se me apretó. El email de Marta decía que la transferencia saldría hasta el jueves. Hoy era jueves. Respiré. Puedo intentar ahora, dije. La responsable está en línea. Envié mensaje a Marta. Consulate need setled proof of stipend. Can you send a bank confirmation? El señor de la ventanilla esperó con paciencia profesional. En menos de 4 minutos, el celular vibró. Attached. Bank confirmation letter executed. Abrí, revisé el sello digital, se lo mostré a través del vidrio. Él imprimió desde el email que le reenvié, selló con un sello rojo que hizo el sonido de puente que baja para dejar pasar. Perfecto, una cosa más, dijo, ojeando. Dirección en Berlín, puede ser la del alojamiento. Le pasé la carta del Stadtwerkhaus, con calle, número, barrio. Era extraño decir una dirección que aún no había pisado, como si mi cuerpo firmara un contrato que mi corazón ya había aceptado. Él tecleó despacio, verificando la acentuación. Bien, su visa es de residencia artística por 12 meses. Estado pendiente por análisis final. Recibirá email en hasta 10 días hábiles. Me miró, pero, considerando la documentación, creo que todo bien. El futuro huele a formulario impreso, pensé, cuando me entregó un papel con la frase visa en procesamiento. Firmé, otra hoja, junté el pasaporte y el comprobante en la bolsita. Agradecí. Antes de salir, el señor de gafas dijo, ¿su madre mapeaba gentilezas? Interesante. En Berlín hay Baume-Karte. Mapa de árboles. Búsquelo. Puede ser.
útil para su proyecto. Sentí la garganta arder. Danke, obrigade. En el pasillo, el panel pingó otro número, y yo me apoyé en la pared por un segundo, como quien prueba la firmeza del mundo. Afuera, mi padre se levantó deprisa, guardando el celular en el bolsillo. ¿Y entonces? Puente con sello, dije, mostrando el papel. Pendiente, pero encaminado. Faltaba un comprobante. Marta lo mandó. El señor habló del mapa de árboles de allá. A mamá le hubiera gustado. Él sonrió pequeño, encendiendo una arruga nueva. Tu madre diría que árbol es un sec que no cabe en el correo. Caminamos hacia el auto despacio. En el camino, un grupo hablaba fuerte sobre visas de estudio, de reagrupación familiar. Una chica lloraba de alivio. Yo quise prestarle el cuaderno de mi madre, abrir en una página y decir, hay una flecha que es tuya. No lo hice. A veces, la gentileza es dejar que cada quien trace su propio trazo. De regreso, mi celular vibraba sin parar. Brenda, mensaje 1. ¿Y entonces, Alemania te mandó volver a casa a lavar los platos? Mensaje 2. Un audio con risa de lata. Mensaje 3. Dije que era estafa. Respiré por la nariz. Conté mentalmente las esquinas. ¿Quieres que responda por ti?, preguntó mi padre, tímido. No, la respuesta va a llegar con nuevo CEP, dije, y no, era bravuconada, era mapa. Paramos en una panadería, insistió en pagar un café con leche y un pan a la plancha, como si pudiera participar de mi travesía con cosas calientes y simples. Solo acepté porque recordé la página del cuaderno que decía, lugares que se abren cuando tocamos con delicadeza. La taza humeó, y por un instante el mundo cupo en el platillo. En casa, dejé los documentos en lo alto del armario, junto a la maleta pequeña que empecé a armar con la objetividad de quien aprendió a viajar primero por dentro. 2 cuadernos, 3 camisetas, el abrigo que fue de mi madre, una foto 10x15 de nosotras dos en la vereda de la Jabuticabeira. En la última página del cuaderno, escribí, si la visa es puente, ya estoy en el medio, y dibujé 2 orillas, el CEP que me dijeron que no tenía futuro y el SEC que me espera con árboles catalogados. Entre una orilla y otra, una línea que parecía una calle, mi calle. Los días siguientes anduvieron como tranvía antiguo, rechinando, pero yendo. El papel del consulado dormía doblado en el bolsillo de mi abrigo, como un pase de trasbordo entre mundos. Yo amanecía temprano. Abría el cuaderno azul de mi madre y trazaba flechas nuevas, traducir portafolio, digitalizar certificados, hablar con la tía Livia, entrenar presentación del proyecto en 3 minutos. Entre una flecha y otra, yo respiraba, porque incluso una travesía necesita comas. Brenda, por su parte, inauguró un nuevo deporte doméstico, lanzamiento de indirectas. A cada email que yo recibía, ella respondía con un suspiro performático, como quien afloja el cinturón después de una cena de ironías. Mira, otro documento, debe ser el manual Cómo volver a casa en el primer invierno, decía, pasando junto a mí con una taza de té que, lo juro, sonaba a aplauso. Mi padre circulaba por la casa como quien intenta no proyectar sombra. Por la mañana, dejaba un pan con mantequilla en la mesa y un recado tímido. Guardé unas cajas de cartón en el cuarto del fondo. Comencé a guardar pequeños objetos en la maleta. La lapicera de madera que era de mi madre, un botón verde oliva, un par de aros que sobraron de una Navidad distante, la foto de la Jabuticabeira con la leyenda fruta que madura en la corteza del tronco, paciencia visible. El martes por la noche, Marta envió un video corto. Yo, que había ensayado frases formales, escuché primero su risa, clara, sin aristas. Pequeña actualización. El consejo quiere una presentación relámpago de tu proyecto para la programación de octubre. 3 minutos. Puede ser mañana. 16 horas, hora de Berlín. Será 11 horas aquí. Si es posible, muestra un prototipo visual de cartas para un CEP ausente. Cerré los ojos. 3 minutos para transformar duelo en mapa sin volverlo melodrama. Anoté, contar sin pedir perdón. Luego subí a la azotea con cinta de enmascarar, hilo y alfileres de cabeza colorida. Medí la pared como quien mide el pecho para un traje que aún no existe.
Pegué un papel craft grande, dibujé a lápiz una planta de la ciudad sin calles, solo vacíos donde las historias respiran. En cada vacío, un punto. En el cuaderno, elegí 5 direcciones de mi madre, cada una con la nota de gentileza: vecina que ofrece café, señor que guarda libros en el alféizar, perro que escolta niños hasta la escuela, panadería que cambia pan amanecido por historias frescas, chica del CESC que presta el cargador común, si prestara tiempo. Pasé hilos uniendo cada punto. El mapa empezaba a nacer por afectos. Cuando bajé, Brenda estaba en la sala, estirando con un video en el celular. Me midió de arriba a abajo. ¿Vas a presentar en la Organización de las Naciones Unidas ahora?, preguntó, sin levantar mucho la ceja para no tensar el core. Mañana, 11 horas, 3 minutos, respondí. Necesito silencio. ¿Silencio?, rió. ¿Quieres que tapice las paredes con almohadones? Hagamos trato, yo no hablo y tú no fantaseas. ¿Listo? Antes de que respondiera, mi padre salió del pasillo con un cable prolongador y un aro de luz que yo ni sabía que existía en casa. Usa esto, la luz de la ventana a veces falla, dijo, colocando el trípode con la coordinación de quien desalineó tantos tornillos internos que aprendió a respetar los de afuera. Y puedo quedarme abajo con Brenda, en el patio, durante tu llamada, para garantizar el tal silencio. Brenda resopló, ofendida con la idea de ser removida del escenario. Claro, exiliarme de mi propio hogar para que la aspirante a artista internacional brille. Tiró el pelo hacia un lado, agarró la botellita de agua. Me voy al Pilates. Que Alemania te ilumine, mi estrella. Al día siguiente, las 10:58, yo estaba sentada frente al notebook, aro de luz ajustado, prototipo del mapa pegado en la pared detrás. Respiré, abrí el enlace. La pantalla mostró rostros en cuadritos. Marta, un señor de barba blanca con auriculares grandes, una mujer de pelo corto y gafas rojas, y 2 nombres más que aparecieron sin cámara, solo micrófonos tímidos. «Hi», dijo Marta, «tenemos 3 minutos, llévanos a tu ciudad». Miré rápido, el cuaderno de mi madre, abierto a mi lado. En la esquina de la página estaba escrito: «Habla como si hicieras pan, sin prisa de que leve antes de tiempo, pero con calor suficiente para que no muera crudo». Hablé, conté que el proyecto nació de una frase que me arrojaron como piedra: «No tienes futuro», y de cómo el CES se volvió personaje, un código que se mueve conforme llegamos y compartimos. Mostré el mapa de afectos, los hilos, los puntos que no eran calles tradicionales, sino lugares de encuentro, reparación y café. Dije que quería cartografiar gentilezas en una ciudad que, en los últimos años, solo había mapeado pérdidas. Prometí cartas a desconocidos, con invitaciones para dibujar juntos sus propios recorridos de duelo y recomienzo, y que, en Berlín, buscaría el Baumkarte, el mapa de árboles, para injertar en él nuestras jabuticabeiras. Sí, usé la palabra como quien enseña a la lengua a acomodar otra sombra. Cuando terminé, el señor de barba blanca sonrió con los ojos. La mujer de gafas rojas dijo algo en alemán que Marta tradujo: «Le gusta cuando el mapa rechaza la distancia entre quien siente y quien dibuja». Alguien más preguntó por ética, cómo garantizar que las cartas de desconocidos no se volverían exhibición del dolor ajeno, con consentimiento claro, anonimización y la humildad de devolver las cartas. Respondí: «Cada carta que reciba se vuelve mapa solo si la persona quiere». Y, al final, los sobres regresan, como quien dice: «Gracias por prestarme tu tramo de calle». Los 3 minutos se volvieron 5. Apagaron el micrófono para conversar entre ellos. Yo esperé, mirando mi mapa de hilos como quien espera el diagnóstico de una casa antigua. ¿Se puede habitar? La voz de Marta volvió: «Beautiful. We realigning this with our October program. We LL email you later today». Cerré el notebook y, por 2 segundos, me quedé escuchando el zumbido del aro de luz. Era casi nada, pero ahí, en ese casi, se podía vivir. Mi padre apareció en la puerta, silencioso, como prometió. «¿Y entonces?», preguntó. «Fui», respondí. Enteré, por la tarde, llegó el email. «Approved for October program slot».
OLL hizo your final contract amendment to include your talk and a small production grant for materials. Production grant, materiales. Podía comprar mejores hilos, papeles que no se ondulan con la humedad, alfileres con colores que conversan sin pelear. Podía pagar el envío express de cartas que necesitaran cruzar océanos. Bajé con el celular en la mano. Brenda estaba en el sofá, deslizando el fee de vidas que se exhiben. Cuando vio mi sonrisa, levantó el escudo. ¿Y ahora qué? ¿Te van a dar un Nobel del hilo? Subsidio de producción, respondí, sin subir la voz. Para comprar material, y voy a dar una charla en octubre. Soltó una risita breve que, por primera vez, me pareció cansada. Ojalá alcance para pagar la luz que gastaste con ese aro LED. Mi padre, quizá por instinto, apagó las luces de la sala y encendió una lámpara amarilla. El departamento, de repente, pareció una maqueta, menos ruido, más forma. Me apoyé en la puerta y pensé en las orillas de mi dibujo. Todavía faltaban sellos, un email del consulado, un avión sin fecha marcada, pero, entre las orillas, la línea ya estaba trazada, y, por primera vez desde que me dijeron que no tenía futuro, supe que mi ser no era un veredicto, era un verbo en gerundio, cambiando. El email del consulado llegó a las 7:12, hora en que el sol aún duda si va a salir. Asunto, decisión, sobre su solicitud de visa. El cuerpo del texto era corto, burocrático y perfecto. Su visa de residencia artística fue aprobada. Retírela en hasta 5 días hábiles. Respiré como quien se sumerge y vuelve a la superficie con un tesoro entre los dientes. El pasaporte, que hasta ayer era solo un librito tímido, ahora era puente oficial. Bajé a la cocina con la noticia ardiendo en el bolsillo. Brenda cortaba frutas con precisión de cirujana del sarcasmo. Mi padre leía el mismo periódico en él. Celular de siempre titulares que prometen mundos y entregan facturas. Aprobada, dije, poniendo el celular sobre la mesa. Retiro la visa hasta el viernes. Brenda no alzó los ojos. ¿Y cuando se pierda la maleta en el aeropuerto, con qué cara vuelves? Cortó una fresa en 4, como quien divide un futuro en fracciones imposibles. Con la cara de quien se fue, respondí, sin subir el tono. Y con un nuevo cep. Mi padre se puso de pie despacio, como quien aprende a estar de pie de otro modo. Felicidades, carrapeó, buscando la frase que no lastima. Llora, puedo ir contigo a retirarla. Ir, bueno, me gustaría ayudarte con la maleta. ¿Puedes ir? Sí, la maleta la hago yo, dije, ya viendo la escena mentalmente. El cierre abrochando lo que soy ahora y abriendo lo que seré. En el cuarto, desparramé el mundo sobre la cama. 2 pantalones, 3 camisetas, el abrigo de mi madre, una bufanda que aún guarda el olor del armario donde vivían sus inviernos. Separé también el mapa de afectos en versión plegable, para pegar en el primer cuarto del alojamiento. En el cuaderno azul, abrí una página nueva, cartas de despedida sin punto final. Decidí escribir 3. Una para la jabuticabeira de la calle, gracias por enseñar que se puede madurar pegada al tronco. Otra para la panadería, gracias por cambiar pan amanecido por historias frescas. Y la última para la casa, no soy tu ex inquilina, soy tu capítulo que cambia de barrio. Puse cada carta en un sobre blanco, la sellé con washi tape que mi madre compró en una feria porque el papel también merece ropa de domingo. Por la tarde, pasé por el consulado a retirar. La chica del mostrador sonrió de lado cuando me entregó el pasaporte con la pegatina vistosa. A ver si mandas postal, dijo, como si supiera de mi manía. El sello brillaba como quien ya vio muchos puentes ser cruzados. De regreso, entré en la librería donde hice freelas de diagramación. El dueño, don Pedro, me dio 2 cuadernos lisos y dijo que debían ser calles vírgenes, para mapas que olvidan baches. Salí con peso bueno en la mochila. En casa, la tormenta doméstica ya acumulaba nubes. Brenda ocupaba la sala con una pila de cajas, mis cosas y cosas que decidió que eran mías. Encima, un billete, solo una maleta, el resto, donar. El viejo juego de la mochila de nuevo, ahora con papel membretado de mala voluntad.
No puedes, empecé. Sí que puedo, cortó. La casa es pequeña, la vida es corta, y tú eres quien está cambiando de cep, ¿no? Aprende a viajar liviano. Mi padre apareció en el pasillo, sin aliento, sosteniendo un rollo de plástico de burbujas como quien trae paz envuelta. Brenda, no así, me miró, elige con calma, lo que sea memoria, se queda, el resto yo lo guardo en el cuartito del fondo hasta que decidas. Brenda sonrió como quien pierde audiencia pero mantiene el programa. Las memorias ocupan espacio, el cuartito tiene moho. Moho es lo que creamos cuando cerramos la ventana por miedo al viento, respondí, sin querer, con la voz de mi madre. Ábrela. Ella puso los ojos en blanco. Ahí viene el teatro. No es teatro, dije. Ahora más bajo. Es ensayo. Partir también necesita ensayo. Y tú no eres mi directora. Hubo un silencio que no era derrota. Era repliegue estratégico. Lo aproveché. Fui al cuarto, enrollé el vestido que mi madre usaba en las Navidades. Tomé la taza con el borde astillado, esa que ya fue faro en madrugada mala. Separé 2 fotografías y el pendrive con el prototipo del proyecto. El resto, ropa, libros, duplicados, la lámpara que titila lo dejé. Aprendí de mis árboles, suelta algunas hojas para atravesar el invierno. Por la noche, Marta envió la enmienda del contrato, incluyendo la charla de octubre y el Production Grant. Pedía una cuenta bancaria internacional y la nueva dirección del alojamiento. Respondí con el cuidado de quien graba coordenadas en el casco de su propio barco. Al final del email, me atreví a pedir una cosa, if posible, y de like to arrive one way que arlier to research te. Ve me carte and prepare the first labuit letters. Respondió en 15 minutos, aprobed. Early check-in ok. WLL ada welcome key to it maps. Miré al techo, la casa hizo sus crujidos de siempre, como quien recuerda que existe. Decidí que necesitaba un ritual que no hiriera a nadie. Bajé con los 3 sobres de mis cartas de despedida. Llamé a mi padre y, por educación o curiosidad, Brenda vino también. Voy a enviar, dije, una para la Jabuticabeira, otra para la panadería, otra para la casa. Le di la de la casa a mi padre. Léela después. Es para los 3. Brenda cruzó los brazos. ¿Quieres que llore? Quiero que pares, respondí, serena. Pares de decirme que no tengo futuro, porque, cuando dices eso, estás hablando de tu incapacidad de ver el mío, y yo ya no cargo lo que no es mío. Apretó los labios. La mirada vaciló por un segundo. Ese segundo raro en que las personas casi confiesan el miedo. Buen viaje, entonces, dijo, sin espinas. Solo no vuelvas culpándonos si duele. Duele, de cualquier modo, dije. La diferencia es hacia dónde apunta. La mía, ahora, apunta hacia adelante. Fuimos hasta el buzón de la esquina. El cartero, que ya me vio llorar con un recibo en la mano y reír con una postal, recibió los sobres como si fueran entradas de teatro para primera fila. Empujé uno por uno. Chic, clac, toc. El sonido de la despedida tiene ritmo de máquina simple. De regreso, mi padre me llamó al cuarto, abrió una lata antigua de galletas y sacó un manojo de llaves con una etiqueta que decía, reserva. Son de la puerta de la azotea del edificio de la tía Nena, dijo, avergonzado y orgulloso. Ella ya no la usa. Si necesita silencio, cielo, de allí hasta viajar. Y me puso en el bolsillo un billete doblado, para el taxi al aeropuerto, de un padre que se equivoca de camino, pero quiere acertar el puente. Lo abracé, olía a jabón barato y arrepentimiento reciente. Obrigade, pensé en decir por finalmente verme, pero lo guardé. Algunas frases solo tienen sentido cuando el avión despega. Al final de la noche, subí sola a la azotea. Abrí el cuaderno y escribí a lápiz, direcciones verbo, llegar. Y hoy conjugo también, partir. Debajo, dibujé 2 flechas, una apuntando al CEP antiguo, otra al CEP nuevo. Entre ellas, escribí, yo, el viento venía frío, pero era viento del lugar que invita, no del lugar que empuja. Cerré los ojos y escuché, juro, un bolero bajito en algún departamento, chisporroteando como radio viejo. Creo que mi madre estaba probando la
Acústica de mi futuro. La semana corrió como quien sabe su propia hora. Entre la retirada de la visa y la emisión del billete, la vida entró en modo encaje. Doné libros duplicados, fotografié rincones que parecían comunes y ahora tenían cara de adiós. Enrollé el mapa de afectos en la cartulina. Confirmé con Marta el early check-in y recibí por email un PDF con el título que siempre se me escapaba: Welcome Keep Your First Addresses. En la lista, una cama en un cuarto blanco, Statuer House, cocina colectiva en el segundo piso, lavandería que acepta monedas, un carte impreso, chip de celular con instrucciones simples, llame, diga su nombre despacio. Yo practiqué. Dije mi nombre despacio hasta que sonara mío en cualquier país. En la víspera, subí a la azotea con el cuaderno azul de mi madre. Escribí, última noche con el cep antiguo por ahora. Al lado, dibujé la Jabuticabeira. Abajo, una flecha fina, casi tímida, Berlín. El viento trajo olor a lluvia. Recordé a la enfermera. El duelo también cambia de cep. Sonreí de costado. Mi duelo ya había hecho las maletas antes que yo. El día del embarque, la casa despertó como domingo, poca charla, pasos leves, vajillas sin prisa. Puse la maleta en el pasillo. Brenda apareció con camiseta deportiva y una coleta alta que parecía coma de ironía. Entonces ya, dijo, apoyándose en el marco, si sale mal, no le eches la culpa a nadie. Si sale bien, manda foto con árbol que da fruta en el tronco. Jabuticabeira, corregí, sin espina, mando postal, con cep nuevo. No rió ni torció, solo movió la mano como quien espanta una mosca y escondió la pregunta que no tuvo coraje de hacer. Mi padre llegó con una bolsa de panadería. Para el viaje, dijo, levantando 2 panes de queso y un jugo. Y sacó del bolsillo un sobremanila fino las fotos de tu madre que estaban en la caja de costura. Ella querría verte en la heladera de otro país. Llegó el taxi. En el camino, mi padre habló poco, pero esta vez el silencio no era pared, era puente. Paramos frente al aeropuerto. Él sostuvo la maleta por el asa como quien sostiene una palabra que aún no sabe decir. Me dan miedo los aviones, confesó, riendo flojo, pero me gusta el ruido del despegue, parece coraje con motor. Te mando audio del aterrizaje, prometí. Y el cepo, en el check-in, revisé documentos con mano de arquitecta, regla invisible, ángulo sin falla. La agente preguntó el motivo del viaje. Residencia artística, respondí, y la frase quedó bonita en el mostrador. Brillante, en la fila de seguridad. Saqué el abrigo de mi madre y lo doblé sobre el brazo. El rayo X devoró la maleta. La escupió de vuelta sin alarma. Era como cruzar un umbral con bendición. En la puerta de embarque, encendí la cámara frontal. Mi padre y yo cabíamos en una pantalla pequeña, pero por un instante el encuadre fue fértil. 2 rostros que aprendieron otra gramática. Cuídate, dijo. Si llueve, compra paraguas. Si duele, escribe. Si pierdes el norte, busca un árbol. Aprendiste rápido. Sonreí. Los árboles son direcciones que no cambian. Lo abracé. Olía a pan de queso y decisión reciente. Gracias por verme. No dije chau, dije hasta la postal. El avión subió como buena idea. El suelo se volvió maqueta. Las nubes, algodón de feria. Oí, en el ruido del motor, un bolero bajísimo, o lo inventé, no importa. Cuando se apagó la luz de abrochar cinturón, abrí el cuaderno y escribí, en vuelo verbo que no pide cep. Dormí a pedazos, desperté con un anuncio en 2 lenguas y la promesa de otra gravedad. Llegada, el vidrio del aeropuerto alemán reflejaba un rostro que reconocía sin pedir documento. Seguí el flujo, presenté el papel de la visa, escuché un willkommen que entendí por la sonrisa. Afuera, el aire cortó como manzana verde. En la parada del bus, un cartel enorme con líneas y estaciones se abrió como partitura. Yo, que siempre mapeé afectos, tuve ganas de poner nombre de gente a cada parada. En el Statuer House, un chico con gorro me entregó una llave con etiqueta blanca, Zimmer 203. El cuarto era pequeño, limpio, con ventana ancha. Sobre la cama, un paquete, Welcome Kit. Dentro, el carte doblado,
4 postales con fotos de esquinas, un mapa del barrio y un billete de Marta. If you get lost, follow the trees. Abrí la ventana. Un árbol alto rozaba el 10º piso con dedos de viento. Pegué el mapa de afectos en la pared. Lo fijé con cinta azul. Al lado, coloqué la primera carta que recibí de vuelta, la de la panadería. Don Pedro había respondido con una receta de pan sin prisa y la frase: acuérdate de mandarnos harina de historias. Acomodé el abrigo de mi madre en el respaldo de la silla, guardé la taza astillada en la repisa. El cuarto, que era solo arquitectura, empezó a volverse casa. Salí con el BM Carte doblado en el bolsillo. La calle era clara de un modo distinto. Los autos susurraban. Las bicicletas hacían trazo fino. Encontré el primer árbol marcado en el mapa, Tilia cordata. Apoyé la mano en el tronco. Estaba frío, gentil. Anoté en el cuaderno. Primer árbol, responde cuando toco, como jabuticabeira sin fruta. Un señor pasó con un perro que parecía una engrapadora con patas. Sonrió. Le sonreí de vuelta en la lengua universal del camino. De regreso al cuarto, me senté en la cama, tomé una de las postales del Quita, fotografía de una esquina con café y ventanas altas. Escribí a casa. Llegué, mi cepa ahora es 10.997 provisorio, pero mío. Hoy toqué un árbol que habla bajito. Mañana compro hilos. Octubre, me espera con micrófono y mapas. Si llueve, no se preocupen. Sé caminar en el agua. Paseo. San, papá. El ruido del avión es, en efecto, coraje con motor. Brenda, la jabuticabeira manda recuerdos. Bajé a recepción y pregunté dónde enviar. El chico del gorro señaló la calle, una caja amarilla brillando como yema de huevo. Empujé la postal por la ranura. Chic, clac, toc, reía solas. El sonido de la despedida y el de la llegada es el mismo. Solo cambia el lado de la caja. Por la noche, abrí el notebook. Marta escribió: bienvenida. Para mañana, camina 2 horas sin destino. Después, dibuja lo que quedó. Respondí: ya estoy dibujando. El trazo soy yo. Cerré la tapa. Apagué la luz. La ciudad respiró por la ventana. Y yo, acostade en un cuarto con nombre de número y ternura de mapa, entendí por fin el recado de mi madre. Dirección es verbo, llegar, y, cuando llegamos, el futuro deja de ser sentencia de otros y se vuelve carta escrita con nuestra caligrafía.